Bienvenidos al canal MKTube. Suscríbete. Si no estás suscrito es gratis. Sé que te gusta el terror y hoy vamos a ver la terrible leyenda urbana del legendario Silbón. Famoso en Venezuela y Colombia, el Silbón es una leyenda urbana muy famosa en Venezuela y Colombia. Habla de la terrible historia de un joven que asesinó a su padre y fue condenado a vagar por toda su eternidad como un espectro diabólico, como una alma en pena y llevando sobre la espalda los huesos de su padre. Hace mucho tiempo vivió en la zona de los llanos de Venezuela un joven que estaba casado con una bella muchacha. Un día cualquiera, el chico descubrió a su propio padre golpeando a su amada mujer. El enfurecido amenazó a su padre que deje de golpearla o tendrá que proceder a mucha violencia. Y su padre la dejó de golpear, pero lejos de disculparse, dijo que su mujer se lo tenía merecido. Esto hizo que su hijo entrara en cólera, invadido por la ira infernal, comenzó a golpear a su padre. Una vez que consiguió empujar a su padre y aprisionarlo en el suelo con todas sus fuerzas, agarró un palo y lo apretó contra su cuello. El muchacho no lo soltó hasta que se dio cuenta de que su padre había dejado de respirar. En ese momento llegó el abuelo del chico y al ver cómo su nieto estaba arriba de su hijo que en ese momento se encontraba sin vida, decidió darle un escarmiento bien duro. Lo ató a un árbol y le propinó numerosos latigazos en la espalda, haciendo sangrar su espalda. El abuelo frotó picante en sus heridas y después lo soltó junto con un perro hambriento para que lo persiguiera y acabara con el muchacho. Ahí es cuando el chico sale corriendo para que el perro no logre alcanzarlo. Pero desde entonces, ese mismo día, nadie volvió a verlo con vida. Y todos se preguntaban qué pasó con ese chico y ese perro. Bastante tiempo después, comenzaron las extrañas apariciones de un espectro que siempre aparecía por las noches y que vagaba como alma en pena. Muchos escucharon sus silbidos. Otros dijeron que llevaba a la espalda un enorme saco. Otros dicen que es acompañado por un perro. Así como de una película de terror se tratará. Algunos describen a este ser como un ser delgado y alto, transportando una bolsa en sus hombros y silbando. Es cuando este chico al parecer se ha transformado en un ser salido del inframundo. Algunos explican que probablemente en ese tiempo en la cual esto pasó, el perro que lo perseguía logró atrapar al chico y fue despedazado, pero al parecer el joven también habría logrado herir al perro mortalmente, ya que el canino jamás fue visto. Esto da a entender que en un plano del más allá los dos logran reconciliar su relación, ya que algunos cuentan que los dos fueron vistos juntos. Todos piensan que en el saco, el Silbón transporta los huesos de su padre. Se dice que los niños de corta edad tienen una sensibilidad especial para ver, oír y contactar con aquello que a los adultos nos parece vetado. Este ser tiene un silbido muy particular. Se dice que cuando su silbido se escucha muy cerca no hay peligro, ya que el Silbón se encontraría lejos. Pero si se escucha lejos es porque está muy cerca. Pero es acá cuando deberías de preocuparte, ya que también se dice que escuchar su silbido es presagio de la propia muerte. Puede estar en cualquier sitio en cualquier hora. Tal parece que, si sientes el silbido de lejos, lo único que puede salvarte es el ladrido de un perro, ya que parece que a este ser es lo único que le aterra. Él suele vengarse de los hombres mujeriegos. Cuenta la leyenda del Silbón que muchos son los habitantes de los llanos que afirman haberlo visto, sobre todo en verano, época en que la sabana venezolana arde bajo el rigor de la sequía y el Silbón se sienta en los troncos de los árboles y recoge polvo en sus manos. Pero es principalmente en los tiempos de humedad y lluvia cuando el espectro vaga hambriento de muerte y ávido por castigar a borrachos y mujeriegos y a una que otra víctima inocente. Y es que cuentan que a los borrachos les succiona el ombligo para beberse el aguardiente que ellos ingirieron cuando se los encuentra solos por el llano.
y que a los mujeriegos los despedaza y les quita los huesos y los mete al saco donde guarda los restos de su padre. Algunas versiones dicen que es como un alargado gigante de unos 3 metros, que camina moviéndose entre las copas de los árboles mientras emite su escalofriante silbido y hace crujir, dentro de su viejo y harapiento saco, los pálidos huesos de su infortunado padre, o, según afirman algunos, de sus múltiples víctimas. Otras versiones dicen que, sobre todo a los borrachos, se les presenta como la sombra de un hombre alto, flaco y con sombrero. Los lugareños cuentan que, en ciertas noches, el Silbón puede aparecerse cerca de una casa, dejando en el suelo el saco y poniéndose a contar los huesos uno a uno. En realidad de este ser no se podrá ver, pero sí oír. Su sonido de huesos sería algo similar a un llamador de ángeles, pero con huesos. Por lo que he leído sobre esta leyenda tiene distintas versiones. En lo particular me gustó más la del chico que mata a su padre. Se ve muy verídica. Todos sabemos que las almas en penas existen y comúnmente son porque han tenido muertes trágicas. También me gustó la parte en la cual el perro se reconcilia con el chico desde el más allá, así vagando de por vida por los bosques asustando a algún desprevenido. Si te gustó la leyenda me gustaría que le dieras like o compártelo, eso ayudaría mucho al canal. Desde ya les mando un gran saludo en Ecatú. Acá te dejo unos monumentos que le han hecho al Silbón, para que veas qué tan real es en su país.